Señor, no queremos que este sea un día más, ni que hayamos venido aquí por gusto. Es una bendición vernos los unos a los otros, pero también aquí está Jesús. Y hubieron paralíticos, ciegos, pobres, pecadores, que en medio de la multitud, cuando se enteraron que ahí pasaba Jesús, vinieron y se postraron a sus pies para que Jesús los tocara, los transformara, los salvara. Y así estamos nosotros, aún más necesitados que ellos, porque nuestro corazón te necesita aún más que un paralítico recibir la vida, que un cojo ser sanado, más que un ciego recibir la vista. Nuestro corazón necesita un toque, un milagro aún más grande. Señor Jesús, ven a nosotros. Tu Espíritu Santo se derrama en cada corazón, haciendo la obra que cada uno de nosotros necesitamos. Danos de tu gracia y abre nuestros ojos para ver tu palabra gloriosa en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar el Salmo 51. Le hemos llamado a este mensaje la majestad de Dios y nuestro pecado. Voy a leer, quizás usted tiene la Biblia de las Américas, es la que yo tengo aquí, o la Reina Valera, pero mientras usted lee en su Biblia, yo voy a ir leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque es muy interesante esta traducción. Versículo, es importante, todas las Biblias tienen un subtítulo, un encabezado, que dice para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo, después que cometió adulterio con Betsabé. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Verso 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Verso 4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Verso 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú, verso 6, deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Verso 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, verso 8. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, verso 9. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Verso 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. 13. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. 14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. 15.
Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. 16. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, verso 17, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. ¿Cuántos aquí pecan de vez en cuando? Wow, usted acaba de confesar algo muy grande y es que usted peca. Yo también. ¿Cuántos aquí tienen luchas, problemas con sus pecados? Es una lucha. Levante la mano, María. ¿A cuántos alguna vez se les ha complicado la vida, se les ha llenado de problemas o han tenido que enfrentar consecuencias por haber metido la pata? David también. La gente está enfocada en lo que cree son sus problemas más graves, sus desdichas, las situaciones que tienen que arreglar para lograr ser felices, y no se dan cuenta que su gran problema, el problema de todos los problemas, la madre de todos los problemas, es el pecado. Es el peor mal, es el peor problema. Nos preocupamos por tantas cosas menos por lo más importante. Y encima de eso, cuando enfrentamos el pecado, el ser humano trata con todas sus fuerzas de eliminar, justificar, maquillar, tergiversar la realidad de su pecado. El pecado, la simple palabra pecado, es lo que menos la gente quiere ver o enfrentar. Y se ha inventado toda clase de cosas para evadir esa terrible realidad. Pero el mensaje que les traigo hoy es este. El pecado solo puede verse de la manera correcta y solo puede tratarse de la manera correcta en frente a Dios, a la luz de Dios y viniendo a Dios. Ese es el mensaje. Lo voy a repetir. El pecado solo puede verse de la manera correcta y solo puede tratarse de la manera correcta viniendo a Dios, a la luz de Dios. No hay categoría filosófica, psicológica, sociológica, ni científica de enfrentarse el pecado, ni siquiera de definirse el pecado. Ni la psicología humana, ni la ciencia humana, ni las explicaciones sociológicas, ni la filosofía puede definir ni ayudarte a tratar el problema del pecado. Porque el pecado no es un asunto filosófico, es un asunto relacional espiritual. Es una cuestión con Dios y punto. Y ya, ¿ok? Si el pecado es lo que más nos debe importar de todo lo que existe, entonces, de todas las cosas que pudiéramos necesitar, lo más importante de tu vida es que seas perdonado de tus pecados. No hay mayor necesidad en tu vida.
sino que seas perdonado de tus pecados. Y para ser perdonado de tus pecados, primero necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento genuino. Y de eso trata este salmo. Es por eso que debemos conocer cuáles son los ingredientes o los pasos para experimentar un verdadero arrepentimiento. Y de eso se trata este salmo. Como eso es lo que necesita nuestro pecado, arrepentimiento, y por eso necesitamos saber los pasos del verdadero arrepentimiento, por eso es que este salmo es tan importante. Pero antes de ver cómo David llegó a este salmo, o cómo, cómo David se enfrentó a Dios para tratar con su pecado, tenemos que ver qué lo trajo hasta aquí. Y eso usted lo puede ver, no lo vamos a leer ahora, se lo voy a resumir. En 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Cuando comienza 2 de Samuel 11, en esos momentos ya estaba demostrado que David era un gran hombre, notable, admirable, un hombre de Dios, con muchas cualidades, un adorador como no ha habido, guerrero, valiente, gobernante, sabio, piadoso, escritor de salmos, etcétera, etcétera. La verdad que David es único en la Biblia. Pudiera ser el personaje más destacado del Antiguo Testamento, entre él y Moisés. Sin embargo, a pesar de eso, David pecó, metió la pata y cayó. ¡Wow! David, a pesar de la clase de persona que era, él tenía una debilidad pecaminosa muy específica, que eran las mujeres. No sé cuántas mujeres tuvo, ya no recuerdo ahora, pero le gustaban las mujeres. Tuvo muchas esposas, y aquí se ve cómo él fue tentado. Y David, al ser tentado, cayó como todos los demás mortales pecadores y trató con su pecado, como todos los hombres, sin venir frente a Dios, actúan con su pecado desde Adán. Él cometió el error de, en vez de ir con su ejército a la guerra, porque era el tiempo, dice 2 de Samuel 11, en que los reyes salían a la guerra, y él no salió. Mandó a su ejército y se quedó. Y un día, que parece que ese día no tenía nada que hacer, dice que en la tarde se levantó de su lecho. Madre mía, qué siesta más larga. Al atardecer. Y comenzó a pasear por su terrado. Y desde su terrado vio hacia abajo. Y claro, como su palacio estaba mucho más alto que todas las demás viviendas, dice que vio a una mujer bañándose. Yo no creo, como las novelas brasileñas dicen, que Betsabé lo hizo a propósito para llamar su atención. Yo creo que si esa casa está más alta que todas, y la gente probablemente a veces se bañaba así, al aire libre, pues tenía que pegársele algo. O sea, yo creo que fue culpa de él. Y la Biblia dice que estaba ahí lo que a David le gustaba, las mujeres.
porque dice que era una mujer muy hermosa. Preguntó por ella, la mandó llamar, se acostó con ella, adulteró. Algunos dicen que eso fue por la fuerza, lo cual es probable porque ¿quién se le iba a negar a un rey? Pero no es muy explícito. Se va la mujer, Betsabé era una mujer casada, y resulta que sale embarazada. Se lo hace saber a David, y David, que era un hombre muy inteligente, muy sabio, sabía resolver problemas, se le ocurre la brillante idea, ya sé, lo que voy a hacer es mandar a llamar a su esposo para que pase un par de noches en su casa, y así, a los 9 meses, él va a pensar que el hijo es suyo. Sin embargo, Dios no permite que Urías, el esposo de Betsabé, aunque regresa. David lo retiene, David lo embriaga y Urías no va a su casa. Se queda en el patio del palacio durmiendo con los soldados. Pero como David era un hombre pragmático y quería resolver las cosas, pues se le ocurre otra brillante idea. Y es que lo manda de regreso con una cartica sellada para el general Joab, y le dice: Joab, pon a Urías, como Urías es tan valiente, tan guerrero, tan bueno, ponlo en lo más recio de la batalla. Y cuando la batalla esté ahí feroz, se le alejan y dejan que muera. Y a Joab, que también era muy sangriento y no le importaba quién moría, obedece. Y le reportan a David: mira, en esta batalla la perdimos, pero también tengo para decirte que Urías, tu siervo, murió. Asunto arreglado. Y entonces David, como hombre noble y magnánimo, hace el favor de acoger, de casarse con Betsabé para acoger a la pobre viuda. Y todo quedó bien. Qué manera tan inteligente de arreglar los problemas. Sin embargo, ese capítulo termina, dice, pero lo que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Todo el mundo quedó contento, hasta la viuda, menos Dios. Entonces, un pecado siguió otro, una mentira, tentación, lascivia, adulterio, asesinato. Ahora, en el capítulo 12, Dios, que vio eso, manda al profeta Natán y hace algo que nos ayuda a nosotros mucho, y es cuando nuestros problemas o faltas lo vemos en otra persona. David actuó con una rectitud y una justicia. David, déjame contarte una historia. Había un hombre muy pobre con una sola ovejita. Solo la tenía ella. La quería muchísimo. Dormía en su regazo. Pobre oveja, por el olor. Y había, su vecino era un hombre con miles de ovejas. Y cuando recibió una visita, en vez de agarrar una de las suyas, se la quitó al hombre pobre y la mató para darle de comer a su invitado. Cuando David, que era un hombre inteligente, astuto, recto y muy bíblico, y eso, se enfureció
y dijo, ese hombre es digno de muerte. Debe pagar ya, tráiganmelo. Y Natán le dice, tú eres ese perverso. Tú eres ese hombre. David necesitó convicción de pecado, una convicción que solo la palabra de Dios, porque en ese tiempo, ¿cómo venía la palabra de Dios? Por los profetas. Y solo el Espíritu de Dios podía darle. Y ahí hay palabras claves muy importantes. Lo que David hizo fue desagradable ante los ojos del Señor. La otra palabra clave, tú, Álvaro, tú eres ese hombre. Y hay otra palabra clave en ese pasaje que es desconcertante. El profeta Natán le dice, aunque pecaste y esto, no morirás. No morirás, aunque merecía la muerte. Y entonces llega este salmo. ¿Ok? El propósito que yo tengo con este salmo es que le demos más importancia, perdonen, me traje un virus de Italia, que le demos más importancia a la realidad, el poder y el problema del pecado. Mi segundo propósito es que veamos cuán importante, efectivo y glorioso es traer nuestros pecados delante de Dios. Es importantísimo. Y mi tercer propósito es que nos animemos a practicar más la examinación, reflexión y oración por arrepentimiento. Ese es mi propósito. Ahora, vamos al Salmo. ¿Cómo enfrentarnos a Dios cuando hemos pecado? Número 1, pide misericordia por tu pecado. Verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Tu pecado y el mío, cuando pecamos, solo necesita una cosa. No necesita demasiada explicación, no necesita un análisis psicológico, como ya dije, o filosófico, de la dinámica del pecado y los errores. Tu pecado y el mío no necesita paños tibios, tampoco necesita ternura comprensiva ni catarsis. Lo único que necesita es la compasión, la bondad, la paciencia y la misericordia perdonadora de Dios. Y si eso es lo que necesita tu pecado y el mío, pide eso. Le damos vueltas al pecado, nos justificamos y le buscamos la quinta pata. No, pide misericordia, pide perdón. Y punto. Dios perdona nuestras iniquidades. El Salmo 103. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Verso 8. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá o no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia
para con los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Señor, soy tan pecador, soy tan polvo, que necesito experimentar, necesito recibir todos los días tu misericordia. Mírame con ojos de misericordia. ¿Pero por qué? No porque lo merezco, no porque hay algo bueno en mí, sino porque así eres tú. Así es tu carácter. Tu misericordia es infinita. Necesitamos reconocer y apelar a su compasión y perdón misericordioso. La primera preocupación de David cuando se arrepintió ya no fue cómo arreglo este lío en que estoy metido. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Cómo convierto este mal en bien? A mí me molesta cuando estoy con personas y estamos hablando de algo malo que pasó, terrible que pasó, y la gente dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer a partir de ahora? ¡No! Primero reconoce lo que has hecho, lo que yo he hecho, el mal, y arrepiéntete. Pasemos la página. No puedes pasar la página si no te has arrepentido y si no has reconocido lo que has hecho ante Dios. La preocupación de David era que Dios se apiadara de su alma y lo perdonara por misericordia. Esa misericordia y compasión de Dios no es un intercambio automático, no se obtiene apretando un botón ni diciendo unas palabras mágicas. Se obtiene pidiendo, orando, rogando, esperando y arrepintiéndonos. Señor, tengo un problema, metí la pata, hice esto. Y esta maquinita ya quiere resolver, esta maquinita ya quiere solucionar. Somos autosuficientes, somos engañosos, somos religiosos y encontramos todas las maneras de buscar cómo salir. En vez de decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Número 2, segundo paso, pide ser purificado de tu pecado. Verso 2, lávame más y más, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El pecado lo que necesita, y voy a volver a decir lo mismo, no es tanto ser explicado, sino ser quitado, limpiado, lavado, sacado de tu alma y de tu corazón. Porque el pecado deja una mancha, una culpa, un daño en la conciencia, en el alma, en la vida, en el corazón. Y una de las cualidades más extraordinarias y únicas de Dios es que Él y solo Él tiene el poder de quitarte y limpiarte completamente de tu pecado, de tu culpa, de la mancha que dejó el pecado, de la corrupción de nuestros pecados. Esta es la promesa más extraordinaria del Evangelio. Solo Cristo nos liberta de nuestros pecados. No le des más vuelta. Esto es un acto mágico. ¿Cómo así mágico? O sea, poderoso. No le des más vuelta. Pídele a Dios que lo quite.
y ya. Y solo Él lo quita. Nadie más. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilla! ¿Saben cuántas veces yo he pecado? Ya perdí la cuenta, 800,000 veces. Y Dios me limpia. Por su Hijo Jesucristo, por los méritos de Cristo. ¡Qué bello! Para eso tienes que entender que el pecado daña, contamina, ciega, endurece, corrompe, insensibiliza, degenera, destruye tu relación con Dios, tu conciencia, tu alma, tu carácter y tu destino. Así de mortal y dañino y venenoso es el pecado. Por eso necesitas, lo antes posible, ser purificado de tan gran mal. El pecado es peor que tragarse un veneno, porque produce destrucción eterna. Oh, pero aquí hay buenas noticias. Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Tercero, verso 3 del Salmo 51. Llama a tus pecados por su nombre, porque yo conozco mis rebeliones o mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. David no podía librarse de la conciencia de lo que había hecho, porque el Espíritu Santo lo había hecho convicto de su culpa y de su pecado. Él no podía escapar de ese hecho. Tenía delante de sus ojos la terrible realidad de lo horrendo, perverso y loco que había sido su comportamiento. Yo conozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. El pecado necesita, hermanos, que lo llamemos por su nombre, sin eufemismos, sin lenguaje cultural, político o psicológico. Tú necesitas aprender a manejar la ira. ¿Cómo manejarla? ¿Acaso es un carro? ¿Es una bicicleta? No, tú explotas en ira. Tú cometes ira. Y sale de tu corazón porque tu corazón es pecaminoso, igual que el mío. Tú necesitas ser perdonado y limpiado de la ira. Entonces hay que llamar a nuestros pecados como Dios los llama, no como la psicología los quiere llamar. No puede haber restauración si no hay perdón, y no puede haber perdón si no hay arrepentimiento, y no puede haber arrepentimiento si no hay convicción de pecado, y no puede haber convicción de pecado si no sabemos lo que es el pecado o cuán malo es. Y la Biblia en eso no se equivoca. Da una lista objetiva y precisa de qué es pecado. No solo enseña que el pecado es errar al blanco, el pecado es infracción de la ley, el pecado es perversidad, maldad, rebeldía. Pero si usted está tomando nota, Gálatas 5:19
Romanos 1:28, 2 Timoteo 3:1, hay otras listas, pero estas listas son extensas, muy específicas, muy detalladas. El pecado es una conducta, un comportamiento. No estamos hablando de la identidad, porque la gente dice es que yo soy así. No es así, pero dejemos eso ahí. Número 4. Cuarto paso, reconoce la presencia, el carácter y la majestad de Dios frente a tu pecado. Reconoce la presencia de Dios, reconoce cómo es Dios y cuán grande es Dios a la luz de tu pecado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el Salmo 139. ¿Dónde huiré de tu presencia? O sea, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Reconoce ante quién has pecado. El pecado, ya hemos dicho, es un asunto con Dios, frente a Dios. Dios es omnipresente, justo, soberano y santo, siempre frente a ti y frente a tu pecado. Pero por eso estamos leyendo este salmo, porque también Dios es siempre misericordioso, bueno y compasivo frente a ti. Es contra Él que siempre pecamos. Cuando uno peca, siempre peca contra Dios y ante Dios, antes que ante los demás. El problema no es cómo la gente ve mis actos, si los aprueba o no. El problema no es si a mi parecer o a mi conciencia, no, después de todo, errores de humanos, después de todo, son defectos que todo el mundo tiene. Es una indelicadeza que cometí. Y podemos ponerle toda clase de adjetivos. Pero lo importante no es mi opinión de mis actos, sino lo que Dios ve, lo que Dios siente y lo que Dios dice. El problema con el pecado es que hay una autoridad, una regla de lo bueno y lo malo, un juez, alguien a quien nos debemos y de quien no podemos escapar. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ese es el problema, que el pecado es una ofensa, un insulto, una rebeldía y una desobediencia ante Dios mismo. Pecar es decirle a Dios en su cara, no me importa lo que tú digas, no me importa quién tú eres, no me importa lo que a ti te desagrada, no me importa lo que has hecho por mí. Igual yo voy a hacer lo que quiero y punto. Así es la ofensa. Creemos, los que tenemos hijos o cuando tenemos hijos pequeños, que si un niño pequeño nos desobedece, nos desafía, se pone atrevido, insolente, rebelde y terco, ¿cómo se siente el papá? ¿Qué? Ahora te voy a arreglar. O sea, nos sentimos sumamente ofendidos. ¿Cuánto más un Padre, un Dios que es infinitamente bueno, justo y santo? Como Dios. El pecado merece el juicio y la condenación eterna porque es una ofensa a un Dios infinitamente justo, puro, soberano, bueno.
Ese es el problema. Oh Dios, es contra este Dios que he pecado. Pero sigamos avanzando. Quinto paso, verso 5. Confiesa tu verdadera naturaleza y maldad. Confiesa tu verdadera naturaleza y maldad. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! ¿Por qué pecamos? ¿Saben qué, hermanos? Nuestros pecados nos hacen ver cuán profundamente, esencialmente e irremediablemente somos pecadores. Esa es la verdad. Tú pecas, ay, metí la pata, yo no sé cómo pasó. Yo sí sé cómo pasó. Lo que pasó es que tú y yo somos profunda e irremediablemente pecadores. Y esencialmente pecadores. Yo no sé si está en los genes, en las células. Si el hermano Domingo nos puede decir si encontró ahí en la célula, ¿encontró el pecado? O todavía le falta. Yo no sé dónde está metido. Pero desde la concepción adquirimos una naturaleza rebelde, caída, pecadora, desobediente, dañada. Muchas veces decimos, yo no entiendo por qué lo hice. Pero la Biblia revela la asombrosa verdad que desde nuestra primera formación o concepción, el pecado forma parte de nuestra más profunda naturaleza. Así soy, Señor. Ten misericordia. O sea, si quiero que Dios tenga misericordia, bondad, si quiero apreciar el Evangelio, es porque he aceptado cuán irremediablemente pecador soy. Como Jesús dijo, el médico es para los enfermos. Yo no sé cómo tú te ves, cuán lindo tú te ves. Me molesta tremendamente cuando actuamos con los niños, con los matrimonios o con los no creyentes sobre la base de que ellos son esencialmente buenos. Y por eso solo hay que encaminarlos un poquito. Si usted no disciplina a sus niños porque cree que ellos son inocentes y una página en blanco, si usted no pone cercos y controles a su hijo adolescente porque confía plenamente en ellos, yo sé que ellos son buenos. Si usted cree que su matrimonio no va a necesitar ajustes y cosas que corregir porque ustedes son la pareja ideal, hechos el uno para el otro, un pecador para el otro. Pecado más pecado, doble pecado. Y si usted acepta incondicionalmente a un amigo, familiar, pretendiente, diciendo él es bueno, viene de buena familia. Entonces usted está diciendo que ellos no necesitan un Salvador y que la vida nueva que trae Cristo no hace ninguna diferencia con los que viven sin Cristo. ¿Para qué necesitan a Cristo si son buenos? ¿Por qué un niño chiquito necesita a Cristo, su hijo? ¿Por qué un adolescente necesita el Evangelio? ¿Por qué un matrimonio necesita el Evangelio? ¿Por qué un no creyente necesita el Evangelio? Porque nuestro mal es terrible. Pero avancemos. Punto número 6. Anhela
y pide los beneficios del perdón y la reconciliación. Anhela y pide los beneficios o bendiciones del perdón y la reconciliación. A partir del versículo 8 hasta el 15, solo los voy a enumerar. Oh, hermanos, las bendiciones de experimentar el perdón de Dios, los beneficios de una comunión con Dios restaurada, la vida nueva que nos trae el poder del Evangelio es una experiencia, una vida única, extraordinaria. Nada en este mundo te la puede dar. Solo el perdón de Dios y la reconciliación y la comunión restaurada con Dios puede traer verdadero gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Solo la comunión restaurada con Dios y el perdón puede traer limpia conciencia ante Dios. Verso 9. Él había dicho, mi pecado siempre está delante de mí. Pero ahora dice, esconde tu rostro de mis pecados, bórralas. ¡Wow! Que ya no quede en mí ni el recuerdo. Quiero sentirme inocente, como si nunca hubiera pecado. Eso hace la sangre de Cristo. Amén. ¿Usted sabe lo que es sentirse como un niño inocente, totalmente perdonado? ¡Wow! Ese es el poder del Evangelio. ¡Qué tremendo! El Señor se olvida de mis pecados, los echa al fondo del mar. Y hoy tú puedes salir de aquí como nuevo, como un niño, como si nunca hubieras pecado. Verso 10, otro beneficio, limpieza de corazón y renovación de la rectitud o de la santidad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Hasta el día de ayer, quizás es como decir, hasta el día de ayer seguía pensando maldades, seguía torcido, seguía molesto, seguía lleno de ira. Seguía deprimido, seguía en el piso. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuarto beneficio, el testimonio del Espíritu Santo, verso 11. David está diciendo, no quiero vivir como los que no tienen tu espíritu, como los que no saben que tienen comunión contigo. Quiero ahora, a partir de ahora estoy seguro que tú estás conmigo, siempre estás conmigo. Tu espíritu me da testimonio de que soy hijo de Dios. Quinto beneficio, seguridad de la salvación, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, los que son salvos, a veces no se sienten muy salvos, pero Dios nos puede dar el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación. Sexto, fortaleza espiritual, unción espiritual, verso 12, y sosténme con un espíritu de poder. Otra vez, Señor. Me perdonaste, me limpiaste, restauraste mi comunión contigo y otra vez me siento vivo, me siento fuerte, me siento seguro, me siento firme, me siento animado en los caminos del Señor. ¿Te sientes así? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Otro beneficio, vida recta. Él restaura tu manera de vivir a una vida recta, justa
y obediente. Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A partir de ahí David iba a cantar y a enseñar que en Dios hay rectitud, hay santidad. Siguiente beneficio, alabanza genuina. Abre mis labios, verso 15, para que mi boca anuncie tu alabanza. Reconoce los beneficios plenos del perdón y la reconciliación, sin importar las consecuencias. Miren que estoy queriendo decir ahora algo muy importante. Cuando Natán se le acercó a David de parte de Dios, le dijo hasta de lo que iba a morir. Te va a pasar esto. Por cuanto hiciste esto a escondidas, Dios va a ser tu enemigo. Se va a acostar con tus mujeres. De tu casa va a salir el mal, la espada. Le dijo no sé cuántas maldiciones que le iban a pasar. Pero cuando usted lea aquí, escuche bien. ¿Usted cree que David estaba preocupado por eso? ¿Dónde dice aquí, ay Señor, y ahora con lo que me va a pasar? Era para llorar. David no estaba preocupado por las consecuencias del pecado. Estaba preocupado por el perdón de Dios, por la reconciliación con Dios, por restaurar su comunión con Dios y por experimentar a Dios y punto. Sin importar las consecuencias. Las consecuencias fueron terribles. ¿Hicieron sufrir a David? Claro que sí. Pero eso era nada con tal de tener el gozo de la salvación y la comunión con Dios. David, a ver cómo lo digo, después que pecó, ¿fue un infeliz? Bueno, vamos a decir que su vida se llenó de problemas y su carrera ministerial vino en declive. Pero lo importante para él había sido restaurar su comunión con Dios y su gozo en Dios. No sé cómo explicar honestamente la importancia de esto. Esta dicha, esta felicidad, esta paz que aquí experimentó David, no te la puede dar, mi hermano, ni todo el dinero del mundo, ni todos los amigos del mundo, ni todos los viajes o placeres que puedas tener en este mundo. A veces buscamos en el trabajo, en los logros, en los amigos, en la diversión, el gozo, el sentido, la saciedad que solo una comunión con Dios restaurada te puede dar. Buscamos en las cosas lo que solo la presencia de Dios puede traer a tu alma y nadie más. Dios le dijo a su pueblo, Jeremías 2, cuando eras joven andabas en pos de mí, enamoradísimo de mí. Pero dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Comenzaron saciados en Dios, felices en Dios, pero ahora son cristianos tan maduros, tan sabios y tan sofisticados que ahora buscan en el mundo estos beneficios que solo se reciben en comunión con Dios. Último punto, y esta es la lección principal. Para los teólogos de aquí, el clímax, el texto central es el versículo 16 y 17 de este salmo. Esa es la lección. Último punto, acércate con un corazón adecuado.
Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El reconocimiento del Dios majestuoso, poderoso, amoroso, compasivo, que necesitamos, va más allá de una acción externa. A ver cómo lo digo, reconocer a Dios como es debido va más allá de una acción externa. Se necesita humillación y arrepentimiento profundo. Y eso es lo que debemos pedir, que Dios nos dé la gracia del verdadero arrepentimiento. Esa es la lección aquí. La gran lección está en estos versículos. Cuán sensibles, cuán conscientes o cuán interesados estamos de la presencia de Dios y de la terrible realidad de nuestros pecados. Cuán sensibles estamos a Dios y a la realidad de nuestros pecados, o qué significa para nosotros nuestros pecados frente a nuestro Dios. Cuán propensos, preparados estamos para arrepentirnos. Tener un corazón quebrantado significa: Dios, dame la sensibilidad para reconocer, para sentir por ti lo que yo debo sentir y para sentir por mi pecado lo que yo debo sentir. ¿Cómo debemos sentirnos ante Dios? ¿Cómo debemos sentirnos ante nuestros pecados? Es el verdadero arrepentimiento. Unas aplicaciones para terminar. Número 1. Debe ser parte regular de tu adoración reconocer y confesar tus pecados. Separa tiempo para eso. No todo es gozo siempre. Hay una parte para evaluar, reflexionar, meditar en nuestros pecados. A veces adorar significa, en primer lugar: oh Señor, mira cómo estoy. Otra aplicación: debería ser parte normal, transparente de nuestro vocabulario relacional, comunitario, mencionar toda la clase de pecados que existen y que cometemos y llamarlos por su nombre, reconociendo siempre la provisión del perdón en Cristo. Santiago 5:16 dice: confesad vuestros pecados. Me acuerdo uno de los viajes que hicimos a Cuba, una de las cosas que más me impresionó es que cada vez que un hermano iba a hablar, empezaba siempre diciendo esta frase: le doy gracias a Dios porque me salvó y por el perdón de mis pecados. Todo el día decían eso. A mí eso me impresionó. Debería ser normal, más normal hablar de nuestros pecados. Otra aplicación: en nuestra rendición de cuentas, en nuestra reconciliación, o sea, actos de reconciliación, en nuestra crianza a los hijos, en nuestra relación matrimonial, necesitamos la objetividad o precisión y la realidad de nuestros actos, llamándolos tal como son. Confesarnos nuestros pecados es muy sanador y trae perdón, pero para eso tienes que llamarlo como son. Perdón, hermano, porque tuve ira. Perdón porque tuve celos. Perdón porque grité. Perdón por la ira. Wow, cuando confesamos así nuestros pecados transparentemente a un hermano que ofendimos, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos, o le enseñamos eso a nuestros hijos, mire, ahí hay una sanidad tremenda. Cuarta aplicación: busca al profeta Natán. Natán es una representación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para examinar tus pecados,
Tú tienes a alguien mejor que Natán. Hermanos, es infalible, certero, eficaz la palabra y el Espíritu para tratar con nuestros pecados y están a la mano. David decía en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios. A veces yo oro así, pero da miedo. Hay que agarrarse de la silla, pero miren, cuando uno ora así de verdad, el Señor no se hace esperar. Él nos muestra nuestras fallas y nuestro pecado. El mejor acto de amor que puedes hacer, es llevar a alguien al arrepentimiento. Y también que hagan eso contigo. Hermanos, Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo amo aquí a todos los hermanos, pero hay dos hermanos aquí a los que le tengo un recuerdo, un aprecio muy especial. Yo no sé por qué, de verdad. Pocas veces he sentido tanto amor y gratitud. Y los voy a mencionar. Uno es el hermano Frank y Noah, la otra es la hermana Elena, que una vez se me acercaron con mucho amor y me dijeron algo que habían visto en mí. Cuánto bien me hicieron. Yo les pedí perdón, pero yo experimenté el amor de Dios increíble. Yo hasta ahora, han pasado años, me siento agradecido con ellos. A veces hay que decir, tú eres aquel hombre. El pecado, lo que importa es Dios, lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios siente por nuestro pecado y lo que Dios puede hacer con nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Salmo 51, Dios perdona, Dios limpia, Dios quita el pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora podamos ser tratados por Dios, limpiados, restaurados. Tú hoy puedes experimentar la bondad de Dios que hace todas las cosas nuevas si vienes a Él por Cristo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y pensar que todo lo que necesitamos es la palabra arrepentimiento, un cambio de 180 grados en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos respecto a nuestros pecados y venir a Dios. Oh Señor, este es un salmo de arrepentimiento que nos enseña que David fue un gran pecador, pero que David fue también un gran pecador arrepentido. Cómo él experimentó un profundo arrepentimiento, cómo él se acercó a ti y cómo tú inmensamente bondadoso restauraste su vida. Y confesamos, Señor, que lo que más nos interesa es tu perdón, tu limpieza, el gozo de tu salvación, una vida espiritual restaurada, una comunión contigo plena, restaurada. Oh, mi hermano, mi hermana, amigo, ese es el Dios misericordioso, bondadoso. ¡Cuánto te ama! Él no desea que perezcas, Él desea venir a tu vida, Él desea restaurarte, Él desea acercarse a ti, ven a Él. Él te ama en Cristo. Amén.